Bueno, fíjate, acá vamos a tomar este ejercicio que tiene el paso a paso, así es más sencillo y aparte es eh, una estructura que no es simétrica, entonces también tiene algunas particularidades. Y después vamos a aplicarlo a una estructura, a otro tipo de sección. Digamos. Bueno, en este caso te pide también los diagramas de tensión y esas cosas, pero nosotros vamos a concentrarnos en el núcleo central. Fíjate que es una sección en forma de L, donde te da las medidas, viste, 15,65 y 15,35. Y tiene aplicada una carga, digamos, axial, ¿sí? Que tiene una cierta excentricidad respecto al baricentro, ¿sí? En X y en Y. Acá este viene a ser del de X y el de Y, bueno, no, está acotado pero no tiene nombre. Y el valor de la carga. Siempre que tengas así una sección que, no que tenga solamente medidas, lo primero, o sea, en todo lo que sea flexión, digamos, núcleo central y tensiones, siempre lo primero es determinar todo lo que sea propiedades geométricas de la sección y momentos de inercia, etc. ¿Sí? Entonces, fíjate que eh, para poder determinar el baricentro de la sección, lo que se hace es dividir a la sección compuesta, digamos, en secciones conocidas, es decir, secciones que yo pueda calcular fácilmente su área y su baricentro. Nosotros sabemos que los rectángulos, el baricentro de un rectángulo está en la intersección de sus diagonales. Por eso acá lo más fácil era dividirlo en dos rectángulos, donde yo voy a conocer cuál es su baricentro. ¿Sí? Entonces ahí se llama sigma 1 al de acá arriba, ¿viste? Que es 35 más 15 son 50, por 15 te da 750 centímetros cuadrados. Lo mismo para la sección 2, ¿viste? Ahí tenemos 1 para este y 2. Omega 1, omega 2. Y el omega total, digamos, es la suma de ambos, ¿sí? Acordate ahora, para determinar el baricentro, se aplica Bariñón, ¿sí? Se plantean dos ejes, acá vamos a graficar. Se plantean dos ejes que sean, lo ideal es que sean tangentes a la sección, ¿viste? Más o menos así. Y de ahí se va haciendo los sumatoria de momentos estáticos, digamos, de la sección. Es decir, en cada punto, en cada baricentro, se va a aplicar una fuerza, digamos, cuya magnitud sea igual al valor del área de la sección. Es decir, acá vamos a tener un omega 2, acá vamos a tener un omega 2. En ambos sentidos, ¿viste? Vertical y horizontal. En este caso, las dos secciones son, o sea, se suman, digamos, no hay ningún hueco. Si, por ejemplo, hubiese un hueco, el sentido de las, o sea, en este caso, por ejemplo, tenemos así y tenemos así, ¿cierto? Si yo tendría acá, por ejemplo, un agujero, ¿viste? Yo tengo que determinar un omega 3 para este, pero las fuerzas estas que yo estoy aplicando, que voy a aplicar en la sumatoria de momento, van a tener sentido contrario, ¿viste? En vez de ir hacia abajo y hacia la derecha, van a ir hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque después en la sumatoria de momentos yo tengo que restarlo, ¿viste? Tienen que tener un sentido distinto. Entonces fíjate que lo que hace es, sumatoria considera, bueno, supone, digamos, un punto G, al cual le llama y tiene sus valores. Entonces fíjate, para, por ejemplo, obtener XG, que viene a ser la distancia entre el baricentro y el eje. Bueno, acá fíjate que en este caso considera respecto a este eje. Es decir, en vez de esto, ahí está acá. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, para omega 1, la distancia es desde este punto hasta acá, ¿sí? Que sería 50, que era el total, dividido 2, 25. ¿Viste? Y para sigma 1 es la mitad de 15, por eso es 7,5.
dividido el total del área. Entonces sería la sumatoria de fuerza, el momento total, o sea, de la resultante, tiene que ser igual a la sumatoria de las otras MI, digamos. Es decir, omega por, en este caso, XG, tiene que ser igual a omega 1 por X1 más omega 2 por X2. ¿Viste? Por eso es que después para despejar XG divide por omega. Y es ese siempre, digamos, una sumatoria de momentos estáticos. Como por ahí, si no te acordás la fórmula, puedas plantear, digamos, cuál es la ecuación. Entonces ahí obtenés la ubicación del el baricentro, ¿sí? Que son estos dos valores, 15,11 a partir de este eje y 49,89 a partir de este eje, es decir, de abajo hacia arriba y de derecha hacia izquierda. Después los momentos de inercia. Acá como otra vez tenemos una sección compuesta, los momentos de inercia vamos a tener que hallarlos por Steiner, ¿viste? Donde Steiner te decía que los momentos respecto a un eje, a ver, ahora respecto al eje que queremos hallar es este, el X y el Y, que son XG e IG, digamos, o sea, los ejes baricéntricos de la sección compuesta. Pero a su vez, acordate que cada uno tiene su eje baricéntrico propio, digamos, cada una de estas subsecciones que obtuvimos. Este así y este así. Entonces, en función de esos ejes, es que nosotros vamos a determinar las inercias. Primero es la inercia baricéntrica, esto sería de omega 1, ¿viste? Y esto es de omega 2. Y después es el valor del área por la distancia entre ambos ejes al cuadrado. Esta distancia sería esta, acá está acotado esto. Es la distancia entre el eje baricéntrico de la figura parcial, digamos, y el eje baricéntrico de toda la sección total. Y eso es Steiner, digamos, para X y para Y, digamos. Y la inercia centrífuga es el área, es lo mismo, es Steiner, digamos, o sea, va a tener la inercia centrífuga del área parcial centrada en respecto a su baricentro por más, digamos, el área por las dos distancias. Pero en este caso, como tanto omega 1 como omega 2, ambas son secciones doblemente simétricas, sus inercias centrífugas, baricéntricas, digamos, son cero. Entonces, por eso es que directamente vamos a calcular la segunda parte de Steiner, que es el área, ¿viste? Pero ahora por la distancia respecto a ambos ejes. Y acá hay que ver, fijarse, cuál es positivo y cuál es negativo. En este caso, fíjate que 9,89 se mide hacia la izquierda, por eso es negativo, y 22,61 se mide hacia arriba, por eso es positivo. Siempre referido, digamos, al par de ejes baricéntricos de la sección total, ¿sí? Y ahí obtiene los distintos valores de inercia. Acá lo importante es que la inercia centrífuga, siempre que vos tengas una sección que no es simétrica respecto a ambos ejes, vas a tener inercia centrífuga. Y es muy importante el signo que tenga, porque eso nos va a permitir después dibujar el círculo de Mohr. Entonces, como regla memotécnica, digamos, si vos tenés una sección que es simétrica respecto a uno de los ejes, ya no vas a tener inercia centrífuga, ¿sí? Pero si la sección no es simétrica respecto a ningún eje, como en este caso, ¿viste? Sí va a haber inercia centrífuga. Ok. Eso primero que nada. Y después pasamos ya, esto lo salteo, digamos, porque es todo lo de tensiones, que lo podemos ver en otro video. Y pasamos a lo que es núcleo central. Sí. Acá, en este caso, digamos, les va dando las definiciones
para poder entrar a la teoría, al ejercicio. Y te da el paso a paso. Fíjate que lo importante siempre es, porque he visto, salió una vez en un examen, tener en cuenta bien qué es el núcleo central, ¿viste? O sea, el concepto y la definición. Que es el lugar geométrico, fíjate, de todos los centros de presiones, es decir, los puntos de aplicación de cargas, de modo que en la sección se generen tensiones de un solo signo. Es decir, dada una sección que vos tengas, por ejemplo, esta que está acá, van a existir una zona, o sea, una región geométrica, donde todas las cargas que vos apliques dentro de esa región te van a generar un diagrama de tensiones de un solo signo. ¿Entendés? Acá, por ejemplo, puede pasar así, que digamos, las tensiones sean todas de un mismo signo y va desde un valor a otro, o sean todos de un mismo signo, pero va desde 0 a un valor, ¿sí? O en este caso, ya fíjate que te da de dos signos, por lo tanto, esta carga P que está aplicada acá está cayendo fuera del núcleo central, ¿sí? Entonces, siempre que vos necesites tensiones de un solo signo, vos tenés que asegurarte de que las cargas queden aplicadas dentro del núcleo central. ¿Para qué sirve esto? El tema es que hay algunos materiales que solamente resisten un tipo de tensión, no resisten dos, es decir, flexiones no resisten. Por ejemplo, ¿viste la mampostería común de ladrillos comunes? Solamente resiste a compresión. Si hay esfuerzos de tracción, se raja la pared y tenés que, digamos, reforzarla con otro tipo de material, por ejemplo, con hierro. Eh, el hormigón solo, digamos, sin armadura, también la misma historia, solo resiste a compresión, no resiste a tracción. Entonces, sí o sí hay que complementarlo con hierros para que tengan las dos funciones. Entonces, por ejemplo, si vos no querés poner hierros, sí o sí tenés que asegurarte de que las tensiones sean de un solo signo y que sean negativos encima, ¿sí? Entonces, para ese es este concepto, digamos, esta idea. Bueno, ¿cuál es la cuestión ahora para poder construir? Bueno, tiene todo su deducción. Lo importante, vamos ahora a la parte práctica. Una vez que vos tengas que hayas calculado la inercia, tengas ubicado el baricentro, lo que se hace es, a escala, dibujas primero, ¿cierto?, tu sección y su baricentro. O sea, vas a elegir una escala de longitudes para poder dibujar tu sección, ¿viste? Y el baricentro. En este caso, fíjate, dibujas la sección y ubicas el baricentro con los dos ejes, ¿sí? Después vas a elegir una escala de inercias, ¿sí?, para lo cual vas a dibujar el círculo de Morland y todo lo que vaya después, digamos. Entonces, lo que se hace es siempre sobre el eje Y, siempre sobre el eje Y, a partir del baricentro, ¿sí?, hacia arriba, vamos a dibujar en primera instancia la inercia en X, ¿sí? Es decir, fíjate que todo este tramo, desde ahí hasta ahí, es el valor de la inercia en X, graficada a escala, ¿sí? Después, a partir del punto donde termina, se grafica la inercia en Y, ¿sí?, que sería ese tramo ahí. Voy a hacer más fino. De acá hasta acá. Esa sería la inercia en Y. Y ahí vas a tener un segmento, fíjate que es desde acá hasta acá, ¿sí? Se tiene un segmento. Este segmento vos lo medís, está todo a escala, y lo dividís por 2. ¿Para qué? ¿Viste? Lo dividís acá por 2 y marcás, digamos, un punto. Ese punto va a ser tu centro del círculo de Morland, ¿sí? Entonces, en escala, graficás primero la inercia en X y después la inercia en Y, medí el segmento, lo dividís por 2 y ahí podés trazar tu círculo, ¿sí? Con un compás
Agarrás, medís, trazás el círculo. Después, para determinar lo que ahora se llama el centro o polo de momentos, lo que se hace es, a partir de este mismo punto donde terminó la inercia en X e inició la inercia en Y, hacia izquierda o hacia derecha, se va a dibujar la inercia centrífuga también a escala, digamos, ¿sí? En este caso, eh, tenés que tener en cuenta, como te decía, el signo. En este caso era negativo, por eso se dibuja hacia la izquierda. Si era positivo, se iba a dibujar hacia la derecha. Y eso es muy importante, digamos, que tengas en cuenta, porque no es lo mismo que el punto te quede del lado izquierdo que del lado derecho, ¿sí? Entonces, en este caso es negativo, por eso dibujamos hacia la izquierda, ¿ok? Y ahí en el extremo de ese punto se dibuja o va colocado, digamos, lo que es el eh, centro o polo del círculo de Moore, que se llama P, ¿sí? Este es muy importante porque es el que nos va a ayudar a hacer todo el gráfico. Si está mal ubicado este, está mal todo. Bien. Una vez que tenés graficado, entonces, vamos a empezar a eh, diagramar lo que es el núcleo central. En tu sección, lo que tenés que marcar es todos los vértices que tengas, ¿sí? En este caso, fíjate, tenemos 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué? O sea, ¿por qué no marcamos este y para qué son estos puntos que marcamos, estos vértices? Nosotros tenemos que encontrar líneas que sean tangentes a la sección que van a representar ejes neutros. Es decir, nosotros vamos a suponer un eje neutro que pase, por ejemplo, tangente a la sección por acá, ¿sí? Entonces va a ser la unión entre el punto 1 y el punto 2, ¿viste? Entonces este va a ser el eje neutro 1, 2, ¿sí? Después, lo mismo entre 2 y 3, ¿viste? Tiene que ser, acordate, tangente a la sección, es decir, no tiene que cortar a la sección en un punto. Por eso acá vamos a tener el eje 2, 3. Y así vamos a ir haciendo el 4, 3. Y fíjate que si yo ponía acá, por ejemplo, le vamos a llamar, qué sé yo, 6, y colocaba ahí un eje neutro entre 4 y 6, ¿qué va a pasar? En esta zona me está cortando a la sección, o sea que no va a ser un eje neutro tangente a la sección. Es decir, no me sirve. Entonces lo primero es ubicar todos los puntos externos y las tangentes a la sección para que represente nuestro eje neutro que vamos a utilizar. Entonces lo correcto sería pasar por 4 por 5 y por 1 y por 5, ¿sí? Ahí tendríamos, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5 ejes neutros, ¿sí? Eso es lo que hay que hallar primero. Bien, por cada eje neutro yo voy a determinar un punto nuclear, se llama, ¿sí? Que es un punto que va a ser exterior a nuestro a nuestro núcleo central. Es decir, en este caso, nuestro núcleo central va a tener 5 vértices, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿sí? Donde vamos a tener el K12, el K23 y así, 3, 4, 4, 5 y 5, 1, ¿sí? Donde cada uno de los puntos corresponde a un eje neutro, ¿sí? Donde esos ejes neutros eran tangentes a la sección, digamos, y la iba rozando. ¿Qué pasa, por ejemplo, entre 1 y 2 y 2, 3? Nosotros vamos a poder unirlos con una recta. ¿Por qué? Porque fíjate que si yo pongo acá 1, 2 y 2, 3. Entre esta posición, este eje, a partir del punto 2, digamos, y el eje neutro 1, 2, yo voy rotando el eje a través de 2 y termino en el eje 2, 3. Pero en esa rotación yo voy a tener infinitos ejes neutros que van a ser tangentes a la sección por el punto 2, ¿sí?
Entonces, si yo agarrase y probase con todos esos ejes de neutros infinitos que son tangentes a la sección por 2, me van a dar puntos nucleares que en definitiva termina componiendo esta recta entre el K12 y el K23. Entonces por eso solamente tomamos las rectas tangentes que sean, digamos, tangente a todo un lado, ¿sí? Entonces por eso vamos a definir solamente los puntos nucleares correspondientes a esos ejes tangentes, pero que son tangentes a un lado, no solo a un punto, ¿sí? Bien, entonces, acá lo que plantea es primero determinar el K23, dice, es decir, este eje vertical. Que pasa por acá, ¿sí? Pero para poder determinar, o sea, todo este trabajo que hace acá después, yo antes tengo que calcular los radios de giro, en X y en Y, ¿sí? Y acordate que los radios de giro son la raíz cuadrada de, por ejemplo, la inercia en X, dividido la sección total. Y acá el de Y va a ser la inercia en Y, dividido la sección total, ¿sí? Esto te va a dar un resultado en centímetros, ¿sí? Que es el que vamos a utilizar para esta construcción acá que nos permite determinar la ubicación del K2. Bien. Eh, vamos acá. Acá sí, la página, fíjate, 152, 154 de este apunte tenés este trazado. En la cursada nos daban también esta copia, así que para que lo repases. Una vez que tenemos todo trazado, fíjate, tenemos todos los ejes neutros, vamos ubicando los puntos nucleares, que es este inciso 5. Entonces, lo que se hace es, primero que nada, trazar una paralela. Acá vamos. A trazar una paralela. Acá, como estamos haciendo y siguiendo este ejemplo, inicia por el eje 2, 3, ¿sí? Que viene a ser este que yo marqué en rojo. Ahora, paralelo a ese eje, tenemos que hacerlo pasar por el baricentro, ¿sí? Lo trasladamos hacia acá y lo hacemos pasar por el baricentro. De manera de que pase por el baricentro y corte al círculo de Moore en otro punto, ¿sí? Fíjate que es lo que hace acá. Lleva, corta al baricentro y fíjate, trazamos hasta cortar al círculo en otro punto. Ese primer punto que se obtiene se lo llama A, digamos, porque es el primer punto que nosotros hallamos en nuestra construcción, ¿sí? Lo siguiente que hay que hacer es hallar el punto B. ¿Cómo hallamos el punto B? Unimos el punto A con el centro o polo de nuestro círculo de Morland, ¿sí? Y cortamos, prolongamos, digamos, hasta cortar al círculo en otro punto. Que ese punto donde se corta es el punto B, ¿sí? Entonces, acá unimos y hacemos así, llegamos al punto B. Ahora, como último paso, nosotros vamos a obtener lo que se llama la conjugada o el eje conjugado 2, 3, que nos determina uniendo el punto B, ¿sí? Haciendo pasar por el baricentro. Ese punto B que obtuvimos, unimos con una recta que pase por el baricentro y obtenemos la recta conjugada 2, 3. ¿Sí? Ese es el primer objetivo, ¿sí? Tenemos como dos caminos. Primero, hallar la conjugada 2, 3. Lo que sigue es sobre el eje baricéntrico que sea perpendicular al eje que estamos analizando. En este caso, el eje que estamos analizando es 2, 3, es vertical. Sobre ese eje tenemos que trazar una perpendicular. Fíjate que
puede ser hacia arriba o hacia abajo, digamos, pero que quede fuera de tu dibujo para que no se te encime todo. Entonces, por el baricentro, por el eje, digamos, o sea, en función del eje que vos tengas, analizando, trazamos una perpendicular. En este caso era un eje vertical, por eso trazamos una recta horizontal, ¿sí? Y vas a prolongar el eje en su posición original, que es este eje 2, 3, fíjate, lo prolongamos hasta cortar a ese punto, a esa recta que trazamos recién, ¿sí? A la que le llama 2, en este caso punto 2. Por el eje baricéntrico que sea paralelo, es decir, en este caso, el que es paralelo el eje Y, en intersección con la recta horizontal que trazamos, vamos a graficar a escala. Fíjate que nosotros teníamos, acuérdate, una escala de longitudes, ¿sí? Que era una cantidad cierta de centímetros respecto a una cantidad de centímetros. Como los radiogiros están en centímetros, esta es la escala que nosotros tenemos que usar. Y vamos a graficar. Desde este punto que te decía, de intersección de mi eje baricéntrico vertical con la perpendicular que le puse, hacia afuera, digamos, o hacia adentro, no importa, pero hacia afuera es para no quedar encimado, se traza a escala. Y en este caso te da este segmento, ¿sí? Fíjate que como yo estoy analizando una recta que es paralela al eje de inercia Y, el radio de giro que yo tengo que graficar es el radio de giro en Y. Ahora cuando veamos casos en X, el radio de giro que se va a construir va a ser en X, ¿sí? Bueno, una vez que yo tengo entonces graficado este segmento, tengo el punto 1, que viene a ser el final de ese segmento, y el punto 2, que era la intersección entre la perpendicular y el eje en su posición original. Uno esos dos valores con una recta, ¿sí? Ahí. Y después, perpendicular a esta recta 1, 2, digamos, la recta 1, 2, yo tengo que llevarlo perpendicular y cortarlo otra vez en un punto a esta recta, digamos, que era horizontal, y ese punto se llama punto 3, ¿sí? Te voy a graficar acá todo más grande, a ver si por las dudas. Nosotros teníamos el, el eje baricéntrico que estábamos analizando. Trazábamos una perpendicular a ese eje baricéntrico, ¿cierto? Y teníamos, por un lado, que proyectar el eje que estábamos analizando, o sea, el eje neutro que estábamos analizando, proyectarlo hasta cortar a este eje. Ese punto, acá en este ejemplo, lo llama 2, ¿sí? Después, la intersección entre el eje baricéntrico, este sería el eje Y, este sería el neutro 2, 3. Y acá también coincide porque es paralelo al neutro 2, 3. Ahí, en la intersección de esa perpendicular, marcamos un punto y graficamos a escala acá el valor de la inercia, en este caso como es el eje Y, la inercia en Y. Y obtenemos lo que es el punto 1. Después, con una recta uníamos al punto 1 y 2, ¿sí? Y lo más perpendicular posible a esta recta, se traza otra recta justamente que corta nuevamente a la recta esta perpendicular, acá, en 3. ¿Sí? Esta es la construcción que nosotros tenemos que lograr. Ahora, por ese punto 3 se prolonga verticalmente una recta. Bueno, vamos a ir haciendo por partes otra vez y repasamos. La primera construcción que se hace es para hallar el conjugado 2-3, ¿sí? Y esta construcción que armamos acá triangular se hace para determinar este punto 3 que nosotros proyectamos hacia arriba y fíjate, la vamos proyectando hasta cortar con el eje conjugado 2-3. Esa intersección entre esta recta que nosotros proyectamos hacia arriba y el eje conjugado 2-3
nos determina el punto nuclear K23, que viene a ser un punto perteneciente al núcleo central, correspondiente a este eje neutro 2,3. ¿Sí? Ahí tenemos el primer punto. Entonces, por un lado, tenemos que ir haciendo la obtención de la recta conjugada, y por otro lado, la línea con la que vamos a intersectar a esa eje conjugada. Acá, ahora fíjate, plantea el eje 4,3. Vamos a hacer, acordate, primero que nada, ver cuál es tu eje en análisis. En este caso era nuestro eje 3,4. ¿Ves? Lo llevamos paralelo a sí mismo y que pase por el baricentro. En este caso, coincide con el eje X. Bien, en este caso, lo siguiente era unir ese punto donde corta la recta, prolongarlo hasta cortar al círculo en otro punto. En este caso, G y A coinciden, ¿viste? En el caso anterior, que teníamos el G estaba acá y el A estaba acá, ¿viste? Pero en este caso, al ser la recta tangente, el G y el A coinciden, ¿ok? Entonces, ese era el primer paso, hallar el punto A. El segundo paso es hallar el punto B. ¿Cómo hallamos? Uniendo el punto A con el punto P y prolongando hasta cortar el círculo en el punto B. ¿Sí? Que vendría a ser esta recta así. Entonces, una vez que hallamos A, lo unimos con P y obtenemos B. Y para hallar la recta conjugada, teníamos que unir P con el baricentro. Y en este caso, unir B con el baricentro. Y en este caso, unir B con el baricentro va sobre, otra vez, la misma recta. ¿Sí? Y ahí esa vendría a ser la conjugada 3,4. Esa era la construcción, la primera construcción que teníamos que armar. ¿Sí? La otra era este triángulo. ¿Cuál era la construcción? Bueno, a partir del eje, digamos, que nosotros estábamos analizando, teníamos que trazar una perpendicular, que viene a ser esta que está acá. ¿Sí? Y ahí teníamos, por un lado, determinar esa intersección y a escala graficar el radio de giro, ¿cierto? Nos determina el punto 1. Por otro lado, prolongar el eje neutro en su ubicación real hasta cortar otra vez al eje, ese perpendicular, y obteníamos el punto 2. Uniendo el punto 1 con el punto 2, para luego obtener su perpendicular, así, obteníamos el punto 3. ¿Ok? Ese punto 3 prolongábamos, digamos, paralelo al eje que estábamos analizando, hasta cortar al conjugado 3,4. Y ahí obteníamos el otro punto nuclear 3,4. ¿Sí? Acá este ejercicio lo va haciendo todo por separado, ¿viste? Pero después vos en un ejercicio real tienes que ir haciendo todo junto, digamos. Entonces lo que te conviene es tener lápiz, por ejemplo, 2H, que es un lápiz duro y finito, clarito, para poder ir trazando los ejes y no utilizar, digamos, un lápiz que te manche mucho, digamos, por ejemplo, un lápiz blando, un 2B, una mina blanda, digamos, un 2B, B o HB. Lo ideal, estos gráficos, es lo ideal hacerlo con lápices o minas duras, digamos, H, 2H. Pero sí, o sea, por ejemplo, todo lo que sea la sección y el círculo de Moore, te conviene hacerlo con o un lápiz blando o ya directamente pasarlo a tinta, digamos, porque es algo que si vos te equivocabas acá en el trazado de los ejes y eso, puedas borrar y no se te borre, por ejemplo, tu círculo o tu sección. Entonces lo ideal es todo eso que quede en tinta y lo otro ir graficando. Bien. Entonces ahí tenemos los dos casos, para el eje, para todos los que sean ejes verticales y para todos los que sean ejes horizontales. Pero ahora acá en este caso hay una particularidad, que tenemos un eje que está inclinado, que es el eje este,
que es el eje este 4, 5. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? El mecanismo es el mismo en síntesis, pero tiene un paso más. Fíjate, el eje que nosotros consideramos era este, el eje 5, 4, y lo que hay que hacer es hacerlo pasar por el baricentro, trasladarlo paralelamente y hacerlo pasar por el baricentro. En este caso, sería esta recta de acá. ¿Sí? Una vez que nosotros lo hacíamos pasar por el baricentro, para hallar ahora la conjugada estamos. Prolongamos la recta hasta que corta el círculo en un punto. En este caso, corta acá, que ese sería el punto A. Después, para obtener el punto B era unir el punto A con el punto P o centro de momentos, ¿sí? Y prolongarlo. Y ahí obteníamos el punto B. Y la recta conjugada finalmente va a ser la unión de B con G. Por eso era esta la recta conjugada. ¿Sí? Bien. Ahí no hay problema, no hay diferencia con lo que veníamos haciendo. Ahora, esta construcción es la que va a cambiar. Fíjate que siempre va a ser perpendicular al eje que estamos analizando que pasa por el baricentro. En el otro caso coincidían con el eje Y con el eje X. En este caso, al pasar por el baricentro, ya no coincide con esos ejes baricéntricos principales. Es un eje inclinado. Por eso la recta perpendicular también va a estar inclinada. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos la recta inclinada, teníamos que prolongar el eje neutro en su posición real hasta cortar y obtener el punto 2, ¿cierto? Que es este. Pero para obtener el punto 1, nosotros necesitamos la inercia, el radio de giro, ¿sí? Pero el radio de giro es respecto al eje que estamos analizando, ¿sí? O sea, en este caso, en los casos anteriores, digamos, los ejes que analizábamos coincidían con ejes baricéntricos reales, entonces los radios de giro eran coincidentes. Pero en este caso, como el eje que estamos analizando no es coincidente, tiene una rotación, yo primero tengo que calcular la inercia de la sección respecto a ese eje. ¿Sí? Tengo que hallar acá la inercia respecto a n, es decir, la inercia 4 o 5 le podemos llamar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hallar esa inercia? Bueno, tenemos el círculo de Morland que nos permite hallar las inercias de la sección respecto a cualquier eje. Entonces vamos a aplicar esa propiedad. ¿Cómo hallamos nosotros entonces la inercia 4, 5? A partir de la primer recta, que viene a ser el eje justamente, cortamos a la sección en el punto A, ¿sí? Y tenemos que medir la distancia que hay entre A y el punto P, pero de forma perpendicular. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a agarrar y hallar el centro de nuestro círculo, ¿sí? Este es el centro C, y vamos a unir con el punto A. Fíjate, unimos acá estos dos, y ahí voy a tener una recta. A ver, lo voy a graficar con una recta, así es más gráfico, valga la redundancia. 1C con A, tengo una recta. Perpendicular a esa recta y tangente al círculo, trazo otra. Fíjate, estoy siendo perpendicular entre sí, ¿viste? Que pase por A, de manera que quede tangente al círculo. ¿Sí? Entonces, ahora, esta recta que obtuve, ¿sí? La tengo que trasladar paralelamente que pase por el punto P. Vamos a ver si me sale más o menos así. Ahí. ¿Viste? La traslado paralelamente que pase por el punto P. Y ahí esta distancia, fíjate, entre este y este, la mido así perpendicularmente. Y eso es lo que es nuestra inercia sub n, que es la inercia 4,5. Como yo acá, a ver, como yo acá obtuve un valor en centímetros, yo después lo tengo que multiplicar por la escala que había elegido yo, mi escala de inercias, que era
un valor en centímetros a la cuarta sobre un valor en centímetros. Entonces acá, según la escala que yo elegí, multiplico, queda centímetros a la cuarta sobre centímetros. Este y este se van a anular, y finalmente voy a obtener el valor de mi inercia. ¿Sí? Ahora que tengo mi inercia, recién voy a poder calcular el radio de giro como la raíz cuadrada de el I45 sobre el área total. Esa es la única diferencia que hay para este caso. Como no tengo la inercia respecto a ese eje, tengo que hallarla y utilizo el círculo de Moore. Trazo una recta que una el centro del círculo con el punto A, y después una perpendicular que sea tangente al círculo. Esa perpendicular la traslado paralelamente hasta que pase por el punto P, y ahí mido esa longitud. Multiplicando por la escala puedo hallar la inercia, y después operando hallo el radio de giro. Y ahí el mismo sistema acá. La intersección del eje con la perpendicular, a escala obtengo el punto 1, el punto 1 con el punto 2, perpendicular a ellos, determino, digamos, el punto 3, cortando con esa, era perpendicular otra vez, y traslado siempre paralelo al eje que yo estoy analizando. De esta forma hallo el punto, hasta cortar con la conjugada, ¿cierto? Y hallo el punto nuclear K45. Esa es la diferencia en esto. Bien. Acá fíjate que ya está todos los gráficos, todos los puntos juntos, digamos, y así tendría que quedarte el resultado, digamos. Acá tenés que poner, digamos, los cálculos que vos hiciste, la inercia esta que hallaste, inercia en este caso 4N, 4,5. Y fíjate, lo que vas a hacer es obtener puntos nucleares. En este caso tenemos ahí 2, 3, 4, 3, 4, 5, 1, 5 y 1, 2. Esos 5 puntos tenés. Y después lo que se hace es ir uniendo los puntos. A ver, voy a hacerlo más cerca. Sí, se nota mejor. Bien. Una vez que obtuviste entonces los puntos K23, K43, K45, K15, K12, lo que tenés que hacer es ir uniéndolos en el orden que van apareciendo las tangentes, es decir, K23, y así. Y de esta forma terminás armando tu núcleo central. ¿Sí? Todo lo que quede encerrado, ahí lo pintas, y este es el núcleo central de esta sección. Es decir, cualquier carga que caiga acá adentro te va a determinar diagramas de un solo signo. Entonces, puede preguntarte, digamos, por ejemplo, ponerle que te dé un ejercicio, que te dé la ubicación de la carga y te pida determinar si es que las tensiones son de un solo signo o no. Podrías agarrar y hacer todo el análisis de tensiones, o calcular, determinar, digamos, el diagrama núcleo central y ver si la carga cae afuera o adentro. Esa sería una opción también. Y más o menos eso sería el núcleo central. No sé si quedó claro. Igual esto es Sí, práctica entendí. y práctica y práctica nomás. Lo que yo te Bueno, recomiendo es guiarte con este listado de pasos, ¿viste? ok. Es muy mecánico, es agarrar y repetir nada más. Acordate, lo básico, digamos, sería armar tu sección a escala, armar tu círculo de Moore a escala, y después tenés por cada punto nuclear, correspondiente a cada eje neutro que vos planteaste, construir por un lado la conjugada y por el otro lado este triángulo que te permite hallar el punto nuclear, ¿sí? Y así con cada una de las tangentes que vos planteaste. Bien, y ahí te quedaría todo lo que es núcleo central.